Bien. Vamos a detener aquí. Bueno, aprendices, vamos a iniciar con las funciones de contar. Contar, pues valga la redundancia, contar las cantidades, ¿sí? En una tabla, cuántas personas hay registradas o cuántos... Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? No, sí, leí, todavía no. Ah, qué pena. Gracias, tranquila. Entonces, las funciones de contar. Excel nos ofrece 4 funciones, ¿sí? Miren, las estamos, ahora sí les estoy compartiendo. Ya está cargando. Ok, entonces la función es contara, función contar, que es la función básica. Cuando ustedes están utilizando la autosuma, pueden darse cuenta que aparece, está la de suma, que es la autosuma, la de promedio, está max, min y contar, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones más básicas. Está la función contar.sí y por último la función contar.sí.conjunto. Bien. Toda función tiene una estructura la cual ustedes deben conocer, respetar, porque si no se escribe de la forma correcta, pues no va a dar resultado, o si lo da, pues no va a ser el correcto, y unos parámetros. Quiero aclarar que Excel cuenta con unos asistentes que si usted le da a insertar función, le escribe el nombre de la función, él le va diciendo seleccione el valor de tal cosa, o sí, o la condición y así. Entonces le va indicando a medida de, usando el mouse, va indicándole esas celdas que contienen los valores. Pero acá conmigo no vamos a usar el asistente, acá vamos a tener que escribir la función, ¿sí? Vamos a partir de estas que son las funciones más sencillas con el propósito que ustedes se vayan familiarizando con la sintaxis para que a futuro puedan emplear fórmulas que incluyen varias funciones. Por eso es que no utilizamos el asistente, porque el asistente sirve para aplicar solo la función. Pero cuando ya estamos hablando de una fórmula que incluye varias funciones, no sirve ahí el asistente. Entonces, de una vez nos vamos familiarizando escribiéndola, ¿ok? Bien, entonces, ya les comparto acá había dado play aquí. Entonces, la función contara, veamos qué es la función contara. Entonces nos dice que la función contara es una función estadística que se usa para contar el número de celdas que son diferentes a estar vacías. Es decir, en su conteo incluirá celdas con números, textos, errores, fechas, etc. O sea, esta función nos permite contar todo, excepto o excluye las celdas vacías. Bien, ahorita ya con el ejercicio estaremos mirando qué tan cierto es esta descripción que nos están dando o para qué nos puede llegar a ser útil. Como les decía, toda función tiene una sintaxis y la de la función contara es la siguiente. Sintaxis se refiere a la estructura, a la forma de esa, cómo se debe escribir o el orden, y la cual nunca va a cambiar. No se deben memorizar las funciones, deben tener claro para qué sirve la función, en este caso contara para contar, excepto o excluye las celdas vacías, ¿sí? Eso sería. Su sintaxis es igual, ya sabemos, tanto fórmulas como funciones comienzan con el igual y el nombre de esa función, el cual debe escribirse tal cual se nombra ella en Excel, ¿sí? Si nosotros no escribimos el nombre como es, por ejemplo, si escribiéramos contar nada más, pues ya no haría referencia a esta función, sino que estaría llamando a la función contar, que sí existe, ¿sí? Que cuenta todo, todo lo cuenta. O sea, esa sí va de largo y ahorita vamos a mirar la diferencia. Y dentro del paréntesis van los parámetros. Siempre toda función va a tener el igual, el nombre de la función y dentro de unos paréntesis los parámetros propios de esa función
Para esta que es Contara, solo nos pide un parámetro que es el rango de celdas. Las celdas donde Excel va a hacer el análisis para aplicar la acción de esa función. Para el caso de Contara, contar todas las celdas que sean diferentes a estar vacías. Mirenlo, acá nos los está explicando. ¿Qué es rango? Conjunto de celdas donde se desea conocer la cantidad de celdas que son diferentes a estar vacías. ¿Bien? Con eso, ustedes no tienen que comenzar a descartar a las celdas que están vacías, sino que hacen la selección de toda la columna en la cual usted quiere hacer el conteo y sea Excel el que descarte cuando haga su conteo aquellas que son vacías. Bien, veamos la siguiente diapositiva y nos dice, bueno, tenemos un ejemplo. Dice en el libro de Excel que se llama Taller Contar, y específicamente en la hoja Contar, se requiere saber cuántas personas están registradas en la tabla. Para ello, en la celda D3, ingrese la siguiente función. Entonces, miren, nos está diciendo que igual Contara y dentro del paréntesis el rango de celdas. Quiero aclarar que es un rango, aunque yo creo que ya eso lo tenemos claro. Pero de todas maneras, un rango es donde la celda inicial, porque siempre va a ser una secuencia de celdas, un conjunto de celdas. Entonces, la celda inicial de ese conjunto, 2 puntos, que significa hasta A45 en este caso, que va a ser la celda final. O sea, le estamos diciendo, comience en la celda A2 y finalice en la celda A45. Eso es un rango de celdas. Bien, siempre que lo veamos con 2 puntos significa que es consecutivo, o sea, desde ahí de donde le damos el inicio hasta la última celda que identificamos o definimos como celda final. Todas van a estar incluidas dentro de ese rango, es un conjunto. Cuando encontramos un punto y coma, entonces estamos diciendo que solamente la celda, o sea, si aquí hubiese en vez de dos puntos, hubiese un punto y coma, estaríamos diciendo que solo analizara o aplicara esa función la celda A2 y la celda A45, o sea, solo esas dos, no todo el conjunto. Bien, tener claro eso. Siempre que hablemos de rango, habrá una celda inicial, 2 puntos, una celda final. También quiero aclarar que aunque aquí solamente estamos analizando unas celdas que pertenecen a la columna A, es posible analizar dentro de ese rango un conjunto de celdas que incluya varias columnas, o sea, que vaya, por ejemplo, de A2 hasta B5, ¿sí? Entonces tendría, ¿cuáles van a ir incluidas? A2, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, ¿sí? De esa manera, esas serían las celdas que él va a incluir dentro de su análisis para aplicarle la función. ¿Cuál función? La que usted haya hecho llamado acá. Pueden colocar el nombre de forma correcta. Dice que el resultado va a ser 41. Observe que la función hace un conteo de las personas registradas en la base de datos. Bueno, entonces vámonos ahora a lo que es el archivo Excel para ver si nos da ese resultado que nos está diciendo ahí. Ya les comparto Excel entonces. Permítanme acá un momento. Bueno, aprovecho y tomo pantallazos también. Acá. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden verle el libro de Excel? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, bien, gracias. Entonces, el primer ejercicio, voy a hacer un poquito de zoom acá, para que ustedes vean más de cerca. Entonces, muchachos, el primer ejercicio me dice que necesitamos saber cuántos registros hay y nos decía ya el ejercicio en la celda D3, esta que está de color amarillo, hagamos el análisis empleando la función Contara para que nos arroje el resultado. Ya sabemos, porque allá la diapositiva nos lo decía, que el resultado es 41, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, 41. Bien, antes de hacer eso, yo quiero invitarlos a hacer acá un análisis. Entonces, aquí entre paréntesis dice texto, quiere decir que esa función la voy a hacer basado
haciendo referencias a esta columna que es la A. Bien, entonces, ¿cuál es el análisis que quiero que realicemos? Entonces, yo selecciono la celda A2 previo a escribir ahí la función. Selecciono la celda A2 y me voy hasta el último registro que tiene esta tabla. Es una tabla muy pequeña de solo 2 columnas. La primera que se refiere al nombre y la segunda a una edad. Yo he seleccionado todos los registros de esa columna nombre y observo acá al final en la barra de estado que me está diciendo recuento 41. Bien, esto a modo de información. Si ustedes en algún momento no le están expidiendo, no le están solicitando en el problema o en el ejercicio o la necesidad que usted tiene allá en sus labores, que ese resultado quede en una celda específica, sino a manera de información, usted puede simplemente seleccionar y acá en la parte inferior él les va a mostrar la cantidad y cuando los valores seleccionados son diferentes a texto, o sea, son numéricos, también les puede mostrar datos como el total, o sea, que sería una autosuma, y el promedio. ¿Bien? En este, como él ya se dio cuenta que hay textos, entonces simplemente lo que hace es un conteo. Nos está diciendo que son 41, quiere decir que este resultado que está mostrando acá está basado en esa función, la función contara. Porque si ustedes recuerdan, yo inicio en la celda A2 y estoy finalizando en la, inicié en la fila 2 y estoy finalizando en la fila 45. Quiere decir que ahí hay 44 celdas seleccionadas, ¿cierto? Pero nos está diciendo que 41. ¿Por qué? Porque él está descartando las celdas que están vacías. ¿Cuáles son las celdas vacías? Pues yo le coloqué ahí a propósito del color azul. ¿Sí lo ven? Entonces hay 2, 3, o sea que 44 celdas que son las que realmente están seleccionadas, menos 3, por eso nos da el 41 que estamos viendo acá. ¿Bien? O sea, esta información o este resultado que nos muestra la barra de estado está basada en esa función, que es la función contar, que cuenta todo excepto la celda vacía. Recordemos lo que nos decía la diapositiva, cuenta no solo texto, cuenta todo, cualquier carácter, fechas, incluso errores. Errores también los va a tener en cuenta. Lo único que descarta son las celdas vacías. Bien, entonces vamos a hacer lo que nos decía el ejercicio acá. En esta celda, que es la de 3, nos decía que escribíamos igual. Y miren, quiero que tengan presente lo siguiente. Cuando usted escribe igual en una celda y comienza a escribir, en este caso solo he escrito las letras C, automáticamente Excel me muestra una lista de las funciones que tiene disponibles que comienzan con esa letra. ¿Bien? Entonces, igual no me voy a poner a buscar porque todavía está muy largo. Entonces, C-O-N. Bien, ya ahí está un poquito más corto ese listado. Entonces nos dice que concatenar, conjunto cubo, contar punto blanco, y ahí todas las que ustedes están viendo. Bien, incluso contar, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy aclarando esto? Para que se den cuenta que Excel, ustedes no necesitan memorizar cómo se escribe, pero sí tener claro que hay una función que sirve para esto, y si usted no recuerda el nombre exacto, por ejemplo, acá si yo no recordara cómo se escribiera, perdón, entonces, bueno, es esta la que estoy buscando, contar. Entonces, ¿qué hago? Le puedo dar doble clic ahí o puedo terminar de escribirla. En esta ocasión le voy a dar 2 clics. Y entonces él terminó de escribir el nombre de la función y abrió el paréntesis y está esperando que yo le indique los parámetros que están dentro de ese paréntesis. Dice que valor 1, valor 2 y demás. O sea, por eso ustedes no es necesario memorizar, porque él aquí le va indicando en este globito que estamos viendo acá, le va indicando lo que requiere la función. Jessica, llegó Jessica. Vamos a... acá. Estoy corriendo la que no es. Jessica Fernanda, ok. Ay, Dios, no podía haber hecho eso. Esperen, muchachos, que como vi que llegó Jessica, me pasé acá, disculpen. Bueno, por eso es importante que sean puntuales para conectarse. Entonces, vuelvo a escribir acá, igual, contar. Les decía que ahí les está pidiendo los valores, o sea, el rango de celdas que habíamos hablado. Sabemos que el primer registro de la tabla comienza en la celda A2. Entonces,
escribo A2 o voy y lo selecciono, como ustedes se sientan más cómodos. Yo en este caso lo escribo A2 y sé que va hasta la A45, entonces escribo A45. ¿Bien? Cerramos el paréntesis, le damos Enter y nos arroja el 41. O sea que hasta ahí está dándonos el resultado que nos dijo la diapositiva. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, está todo bien claro. Está muy claro. Bien. Ahora quisiera... Dime. Disculpe, yo quisiera preguntar, siempre que escribamos esta palabra, digamos, en esta ocasión con Tara, ¿es necesario escribirla en mayúscula? No, él no diferencia de mayúscula. Lo que sí es importante es que escribas el nombre tal cual está nombrado ahí en Excel, ¿sí? Como aparece en Excel. Pero no, esa pregunta es importante. Bien. Ahora les pregunto, si yo acá, bueno, vamos a hacer algo primero. Aquí vemos que en la celda A10 nos aparece una celda vacía. Entonces miremos lo chévere de esta función. Ya no va a ser una celda vacía, sino que voy a darle un nombre. Voy a decir que, por ejemplo, acá dice Sergio. Y miren cómo automáticamente ya él incluyó este nuevo valor, este nuevo elemento del rango de celdas en su conteo y ahora son 42. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, coloquemos otra persona. A ver, Fernando. Bueno, ya Fernando está, pero no importa que se repita. Entonces, miremos cómo se está actualizando automáticamente. Pero, ¿qué pasaría si yo en la celda A46 quiero incluir otra persona? Entonces, a ver, vamos a incluir a Liliana. ¿Será que no está? Liliana, es un nuevo registro. Liliana tiene 28 años y ahí está. ¿Ok? Entonces, Liliana, vamos a ver qué pasó por acá. No, siguen 43, o sea, no me lo está incluyendo. ¿Por qué? ¿Quién me Porque quiere? no está dentro del rango que se Bien. estableció. Bien, Natalia, es cierto. No está dentro del rango que tenemos definido dentro de la función. Entonces, siendo las cosas así, si nosotros vemos que nuestra base de datos a futuro pueden crecer, entonces no podríamos cerrarlo a eso. ¿Sí? Permítanme, muchachos, acá. Bien, entonces no podríamos cerrarlo a eso. ¿Cómo hacemos entonces para que la función tenga en cuenta los registros actuales y considere los registros futuros? Hay dos maneras. La primera es que no sea una tabla como la que ustedes están viendo acá, que simplemente seleccione unas celdas y le di unos bordes, sino que sea un elemento. ¿Cómo sería eso? O un objeto para Excel, insertando la tabla. Cuando ustedes le dan acá insertar y le dicen tabla, entonces mírenle acá, que hoy no lo vamos a hacer, también se genera presionando control Q, como lo estamos viendo ahí que nos está diciendo el globito, él comienza a ser un elemento. Estas tablas tienen la estructura de una base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que son tablitas sencillas como estas, donde siempre, sí o sí, la primera fila de esa tabla va a corresponder a los campos o títulos de la tabla, ¿sí? Y de la segunda fila en adelante van a ser registros. Por eso, él siempre que se aplica una función, él va a descartar la primera fila. ¿Bien? Esa sería una forma. A futuro vamos a emplear este tipo de tablas. Hoy no, porque pues apenas estamos metiéndonos en esto de Excel intermedio, entonces todavía no es oportuno. Y la segunda opción, que sería la que vamos a aplicar el día de hoy, es contemplar hasta la última celda de la columna A. Y no sé si ustedes sabían eso, que Excel sí tiene un límite, o les pregunto,
¿te han preguntado ustedes si Excel es finito o es infinito? No, ese es finito. Él es finito, ¿cierto? Sí tiene un límite, a pesar de que uno hace esto, permítanme acá, de que yo, por ejemplo, me voy con la flechita derecha y pareciera que esto no fuera a terminar nunca. Miren, ahí voy en la CA, ¿sí? Si yo hago control flecha derecha, miren, ahí estoy, control flecha derecha, muchachos. Estoy en la última columna de cel, que es la XFD. Tiene un rango de caracteres hasta el límite, ¿no? Bueno, en caracteres no, de columnas en este caso. Ajá. Sí, entonces sí es finito. Ahora, así como tiene un límite, una cantidad de columnas, también, vamos a ver cuántas son. No. También tiene una cantidad de filas. Entonces, así como lo acabo de hacer, voy a darle control, flecha hacia abajo, y entonces miren, aquí estoy en la última celda que tiene Excel, ¿sí? ¿Cuál es? La XFD 1.048.576. Esta es la última fila de Excel. Con esto quiero aclararles, por si alguno pensó de que Excel era una base de datos, no es un gestor de base de datos. En Excel se puede cargar el resumen o parte de una base de datos para hacer un informe, ¿sí? Por eso, cuando se les pide un informe, no se pide, por ejemplo, toda la historia de la empresa, porque, supongo que la empresa tendrá algún programa o software que permita hacer ese tipo de informes. Pero si están basados en Excel nada más, entonces no podrán llevar el registro o la base de datos de la empresa. Porque, aunque parece grande, el número 1.048.576, cuando es algo muy dinámico, que constantemente se están generando más y más registros, pues se van a quedar cortos. ¿Bien? Entonces tengan presente eso. Excel sí tiene un límite. Y si estamos hablando, como nosotros estamos tratando de que la función que estamos empleando contemple futuros registros, entonces les podríamos decir que vaya desde A2 hasta a 1.048.576. Y entonces haríamos esto. Voy a ir al inicio. ¿Cómo hago cuando estoy muy abajo o muy a la derecha para ir al inicio? Presionen control y la tecla que dice inicio. No la tecla Win que está acá donde uno abre la opción de inicio para apagar el computador, por ejemplo. No, es una tecla que se llama inicio que está en la parte derecha del teclado. Entonces, control sin soltarla, inicio, y estoy en la celda A1. Bien, entonces ya vi que yo puedo hacer esto de A2 hasta A 1.048.576. 1.048.576. Miren que creo que iba en 43. Bien, entonces creo que iba en 43. Ahora sí está incluyendo a Liliana, que fue el último registro que yo hice acá. Y si yo hiciera un registro más, por ejemplo, Mariana, 45, no sé, lo que sea. Entonces miremos y ya automáticamente lo está incluyendo en su conteo. Bien. Ahora, no sé si alguno se está preguntando, bueno, profe, pero ¿por qué yo me voy a poner a escribir ese rango si sencillamente le digo que que es la columna A? Porque nunca los nombres van a salir de la columna. O sea, que yo hiciera esto. Lo voy a hacer, pero ya les explico por qué no es preciso hacerlo para este ejercicio en concreto. De A hasta A. Eso es un rango de celdas. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que todo el conjunto de celdas que pertenecen a la columna A, o sea, desde A1 hasta A 1.048.576. Y así que es como más cortico, más fácil para uno escribir, ¿sí? Pero para este caso en específico, que estamos usando la función contada, no nos sirve porque entonces va a incluir la celda A1, que es diferente a estar vacía, y nos va a sumar un número ahí, o sea, como resultado nos va a dar un número de más y no estaríamos dando la respuesta correcta. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo, muchachos? Sí, señora. Señora. Bien, gracias. Entonces, específicamente, para esta función no es preciso
colocar de A hasta A, sino que vamos a colocar de A, 2 puntos, hasta A, 1.048.576. Les invito a tener muy presente este numerito, ¿sí? Esta celda, para que sepan que ese siempre va a ser el límite. Ok, y entonces ahí estamos dando respuesta. ¿Por qué 45? A diferencia de ustedes que no tienen, de pronto, porque yo les di una base de datos inicial, es porque ustedes no tienen a Liliana y a Mariana y a los otros compañeritos acá, Fernando y Sergio, ¿bien? Por eso ustedes de pronto les está dando un número menor, pero eso quería aclarar. Bien, muchachos, el siguiente ejercicio dice ¿cuántos registros hay? Nos está preguntando lo mismo, pero esta vez dice que lo hagamos por acá, por los números. Pero entonces vamos un momento a la diapositiva y miramos qué sigue acá. Bien, entonces, ahora entonces nos vamos a ver la función contar. Contar, que creo que cuando iniciamos ya yo venía explicándoles que esta función nos permite contar, pero cuenta todo, o sea, todo lo que está en el rango de celdas, no tiene ninguna excepción. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de rango. Perdón, muchachos, perdón, yo les digo que cuenta todo, no. Cuenta solo números, ¿sí? Contar sirve para contar solo números. ¿Ok? Me confundí ahí, disculpen. Esta función solo va a contar números dentro de un rango de celdas. O sea, que si él, dentro de esa selección que nosotros le estamos indicando, dentro de ese rango de celdas, hay texto, él no nos va a arrojar error. Él simplemente va a contar solo aquellas celdas que contienen valores numéricos. Nada más. También tiene una sintaxis, todas las funciones la tienen, y esta es igual contar y el rango. Ya sabemos que es un rango. Entonces, el rango es el conjunto de celdas donde van a estar los valores numéricos que se desean contar. Quiero aclarar algo. Acá dice que esta función cuenta las celdas que contienen números, ¿cierto? Eso queda claro. Pero también dice, y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Esto es para cuando haya un rango de celdas que además de contener números, contiene otros tipos de datos, entonces también va a contar solo los números. Y por eso, a propósito, si ustedes miran allá, vamos otra vez al libro de Excel. Si se fijan acá, entonces si se fijan acá, ya les comparto, muchachos, porque no he podido acá cargar. En la tableta que yo les entregué, hay una segunda columna donde dice edad y vemos que hay edades numéricas, pero hay otras que están escritas, ¿sí? El número está en letras. Entonces, eso es a propósito que se hace ahí. Bien, entonces empleemos la función acá para ver cuántos registros hay en la columna B. Bien. Miren, voy a seleccionarlo, a ver qué pasaría. Acá nos dice que el recuento da 46. Quiere decir que está usando la función contara porque este recuento siempre se va a basar en esa. Y como encontró algunos números, entonces nos está dando la suma y el promedio, ¿sí? Es importante que ustedes tengan presente esta barra de propiedades para cuando solo requieren a modo de información y no requieren mostrar el resultado en una celda específica. Vamos a emplear la función contar acá entonces. Igual, contar, abre el paréntesis y me está pidiendo el rango. Yo creo que ya quedó claro, entonces esta vez va a ser de B2 hasta B1.048.576. Y cerramos el paréntesis y nos arroja que hay 42. Bien, ¿por qué 42? Si yo selecciono estas celdas acá, me doy cuenta que aquí hay seleccionadas 46 y ya solo me está mostrando 42. Solamente es lo que tiene el número, ¿no?
Exacto. Entonces está esta que dice 40, entonces ya, si ahí hay 46 seleccionadas, menos una, 45, menos una siguiente, serían ser 44, esta otra 43 y esta que dice acá serían 42. ¿Bien? Entonces por eso nos arrojó 42. Entonces ya estamos viendo la utilidad de esta función. El no por encontrar textos nos arroja error o deja de, o no sirve la función. No, él simplemente excluye esas celdas que tienen texto y solo tiene en cuenta para su conteo las celdas que son numéricas. ¿Bien? Eso es todo. Entonces, diferencia entre las dos funciones. La de contar nos sirve para contar todo lo que sea diferente a estar en una celda vacía. O sea, todo lo que es diferente a celdas vacías. Y la función contar sirve para contar números. Incluso si en el rango de celdas hay valores diferentes a números. Él solo va a contar números. ¿Bien? ¿Preguntas? No, profe. Está acá, claro, bien. Sí, está muy claro. Gracias. Bueno, muchachos, estas son las funciones básicas. Recuerden que era como para aterrizar ahí qué es el tema de contar, porque no quiero que confundan el término de contar con sumar. Contar es contar cantidades y sumar es sumar valores. y suena como redundante, pero pues es así. Ahora, vamos a ir nuevamente a la diapositiva. Si esto está claro, veamos la siguiente función. Dime. Profe, no sé si es el documento tuyo o el documento mío, pero el resultado no es 42, sino 40. Ah, Cristian, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que yo agregué 2 personas? Ah, ya, ok. Sí, entonces Dale, por eso. Dale, Cristian. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Nos está hablando del ejemplo, ya lo hicimos. Entonces continuemos. Ahora nos habla de la función contar puntos. Y recuerden, hemos visto la función que nos permite contar todos aquellos valores que son diferentes a estar una celda vacía. Y vimos también la función contar que cuenta solo números. Ahora veamos por qué hay una siguiente función que ahora se llama que contar puntos y contar puntos sí. Resalto eso porque recuerden que hay que escribir los nombres de las funciones de la manera correcta. Entonces dice que esta función es también una función estadística y permite saber en un rango de celda cuántos valores cumplen una. Y observen, muchachos, que esa palabra una está en rojo, ¿sí? Está en mayúscula. O sea, esta función cuenta aquellos valores que cumplen con una condición específica, ¿sí? ¿Qué es una condición? Para ustedes, ¿qué es una condición? A ver, por acá vamos a preguntarle a Javier Becerra. Javier, ¿para ti qué es una condición? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué es una condición en tus palabras, Javier? Una condición. Sí. Determinados valores, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo cotidiano, sí, para que sea más claro? Rangos de valores de una cotización, por decir algo. O sea, en columnas donde tenga valores que yo deba sumar. Tengo una condición numérica, ¿no? Bueno, no, más bien eso es un tipo de dato. O sea, que si solo son numéricos es porque eso es un tipo de dato. ¿Alguien nos puede decir qué es una condición, por favor? Una condición vendría a ser algo como un criterio de selección. Exacto, sí, eso. Un criterio, un parámetro específico con el cual se debe cumplir para poder continuar, ¿sí? En este caso, en la función, él analiza cuáles celdas cumplen con la condición que usted especifica ahí en la sintaxis o en los parámetros de la sintaxis para contar, ¿bien? Antes de continuar, por ejemplo, usted quiere que él le cuente
imagínense que tienen por allá una tabla donde ustedes llevan el reporte de ventas diarias y entonces usted requiere que solo cuente las ventas de un vendedor específico, ¿sí? Usted le diga, tiene 5 vendedores y le dice, yo necesito saber la cantidad de ventas que ha realizado Carlos, la cantidad de ventas que ha realizado Carlos, donde en la tabla se lleva el registro de Carlos, de Luis, de Fernando, ¿sí? De los 5. Entonces, él va a excluir los otros 4 y solo va a contar aquellas ventas de Carlos. ¿Es claro eso? Sí, profe. Eso es una condición. Eso es una condición. Entonces, veamos acá que nos muestra más. La diapositiva, entonces, ahora nos está hablando de la sintaxis. Recuerden, la sintaxis hay que escribirla de acuerdo a esta estructura. Igual, contar puntos, sí. Quiero aclarar que en versiones muy antiguas de Excel no se escribe contar puntos sí, sino que se escribe contar sí, o sea, sin el puntico. ¿Bien? Creo que son versiones inferiores al 2010. Entonces, para que tengan presente eso. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que si es con punto o sin punto? Pues recuerden que cuando ustedes escriben igual y comienzan a escribir el nombre, o sea, las primeras letras del nombre de esa función, él les muestra un listado. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes. Si no aparece contar punto sí, sino contar sí, entonces así deben escribirlo, la selección. Tiene 2 parámetros, rango y criterio. Entonces, ¿a qué se refiere el rango? El rango son las celdas donde él va a validar esa condición que usted le va a definir, ¿sí? Esa va a ser el rango. Y el criterio es la condición misma. Entonces, ahorita yo les decía, tenemos una base de datos donde llevamos el registro de ventas de todos los vendedores de la empresa, habían 5. Entonces, ¿cuál va a ser ese criterio? El nombre Carlos, porque queríamos saber solo las ventas de Carlos. Entonces, en ese parámetro específico, definimos Carlos. ¿Eso cómo se hace? Miren, bueno, acá nos está diciendo que el rango es el conjunto de celdas donde se va a validar la condición. Y acá en el criterio nos está diciendo que es la condición que se va a validar y que se debe colocar entre comillas. ¿Bien? Entonces, cuando decíamos, ¿cómo hacemos para decirle que Carlos? Entonces colocamos ese nombre Carlos o esa palabra Carlos dentro de comillas. Eso es todo. ¿Bien? Eso para cuando la condición es un simple texto. Se coloca simplemente entre comillas. Igual, muchachos, sea que ustedes vayan a validar valores numéricos, siempre va a colocarse dentro de comillas porque así lo exige la función. Tengan claro eso. Ahora, ¿qué tal que me estén pidiendo por allá que yo valide o que quiera contar aquellos valores que son mayores de 10, por decir algo? Entonces, ¿cómo hago para decirle que sean mayores que 10? Pues esa condición que debe ir dentro de comillas debe basarse en los operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Son estos. El igual, el diferente, bueno, acá dice distinto, el mayor que, el menor que, el mayor igual que y el menor igual que. ¿Cómo sacamos esto cuando lo necesitemos escribir en el teclado? Allá en la parte izquierda inferior de su teclado, por ahí por donde está la tecla Shift, ahí por los laditos de control, vemos que ahí están los símbolos. Entonces, si yo presiono la sola tecla, me va a salir el menor. Si acompaño de la tecla Shift, me sale el mayor. ¿Bien? A ustedes no siempre les va a salir el problema o el ejercicio que vayan a resolver, no les va a decir que sean mayores o menores que. Habrán otras formas de escribirlo para que ustedes hagan previamente un análisis, ¿sí? Se requiere comprensión de lectura para identificar cuál sería el operador a emplear. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloqué que otra forma que podría aparecerles es que diga a partir de. Van a contar los mayores de edad.
Entonces sabemos que en Colombia una persona es mayor de edad de los 18 años en adelante, ¿cierto? Entonces podría decir a partir de 18 años en adelante. Entonces colocamos el mayor igual. O también otra forma que nos pueden plantear el problema es que escriban desde. Entonces ya sabemos que se hace relación al mayor igual. Y otra es cuando nos dicen hasta. Entonces ese es el menor igual. ¿Bien? No sé si ustedes recuerdan alguna otra forma de encontrar estos planteamientos de problema. Que no nos digan así específicamente mayor igual o menor igual. Diferente a esta que yo estoy viendo acá, porque no recuerdo otras. A partir de, desde, hasta, no sé si tienen ustedes otra por ahí, yo no recordé otra. No, chicos, no hay otra. No, profe, yo no me sé otra. Bueno, igual en el camino vamos mirando, de pronto nos aparezca otro. Yo ahorita no recuerdo. También puede ser a lo sumo, ¿no? A lo sumo, sí. ¿Y ese sería un qué? Sería un menor o igual. Bien. Y con eso también nos puede decir si máximo tal cosa. Y entonces Exactamente. un máximo, ¿cuál emplearíamos? Ese es el menor o igual. Bien. Y si le digo mínimo. Mayor o igual. Ok. Bien, entonces esas son formas en que nos pueden plantear el problema. Por eso les decía, antes de ir de pronto a escribir ahí la función, tomémonos un tiempo para analizar el problema que nos están planteando y ahí sí definir si es esta función, contar puntos sí, y de ser así, cómo vamos a describirle la condición. ¿Ok? Una pregunta. Dime. En el evento que sean celdas en blancos, ¿cómo contaríamos ahí? Carlos, mira que ya vamos a hacer un ejercicio en concreto, pero tú no te tienes que preocupar por aquellas celdas que no cumplan la condición, porque específicamente para eso lo estás planteando, ¿sí? Tú le vas a decir, digamos, desde A2 hasta A1.048.576, cuente solo aquellos valores que son mayores a 10, para seguir el ejemplo que estábamos hablando aquí. Entonces, si él encuentra celdas que son menores a 10, o sea, un 9, un 8, un 5, o incluso vacías o con texto, él las va a descartar, ¿sí? Él solo se va a interesar o va a incluir dentro de su conteo por las celdas que están cumpliendo específicamente con la condición. Entonces, tú le das el rango completo y que sea él el que haga, o sea, que sea la función la que haga el análisis y cuente las que están cumpliendo con esa condición que se ha especificado. Y vamos a ver el ejemplo. También puede estar la condición distinto de, sí, Natalia. Y quiero aclarar, aprovechando antes de salir acá de la diapositiva, si a ustedes le están pidiendo el ejemplo que hablábamos ahorita, de que solo queríamos contar aquellas ventas realizadas por Carlos, siendo Carlos la condición, entonces cuando sean esos casos, que el valor que se va a comparar es texto, solo se puede utilizar el igual o el diferente. O sea, cuando sean texto, solo el igual o el diferente. Pero eso es para otras funciones. Para esta función, ahorita se van a dar cuenta que si es un texto, sencillamente coloco la palabra dentro de comillas y ya. No tengo que usar el operador. Estos más bien los vamos a emplear cuando sean valores numéricos. Entonces ahí sí empleamos eso. Pero cuando estemos en otras funciones, que por ejemplo la función sí, que compara dos valores, y ese valor, si queremos saber si lo que está en una celda es igual a una palabra específica, entonces debemos emplear el igual. Bien, en su momento haremos el recorderis nuevamente de los operadores de comparación. Ahí se llaman operadores lógicos, yo les digo de comparación. Entonces, lo volvemos a recordar y establecemos eso. Bien, ahorita no, la función no lo requiere para cuando es texto. Bien, veamos qué nos dice la siguiente diapositiva. Hay un ejemplo en el mismo libro
en la hoja ejemplo contar puntos sí, ejemplo 1 contar puntos sí, donde se requiere saber cuántas personas son de género masculino. Para ello, en la celda F3 ingrese la siguiente función. Entonces, ahí nos está diciendo, recuerden que la sintaxis de esta función es primero un rango de celdas y luego la condición. Entonces, al parecer, porque no recuerdo, allá se están identificando a los hombres con esta palabra, masculino, y se quiere saber cuántos hombres hay. Entonces, hay que escribirlo así, de acuerdo a cómo esté en la base de datos, ¿sí? No vamos a escribir hombre porque en la base de datos no dice hombre, dice masculino. Tampoco podemos escribir la letra M y nada más porque se está describiendo con la palabra completa. ¿Okay? Dice que el resultado va a ser 22. Observe que la función hace un conteo de aquellos registros donde el campo género es igual a masculino. Vamos allá. Ya vamos a pasar acá entonces a nuestro libro. Entonces, acá, la hoja contar. Vamos a ampliar un poquito. Acá no puedo ampliar tanto porque la tablita es más grande. Entonces, muchachos, antes de ir a hacer acá a describir, yo siempre les recomiendo analicen su tabla y analicen el problema que le están planteando. Esta está una tabla de 4 columnas donde el primer campo es nombre, el segundo es apellido, el tercero es género y por último la edad. Bien, tenemos 4 campos. En el momento contamos con 44 registros. Miren, ahí seleccioné y me dice que 44. Pero igual nosotros ya sabemos que si esto crece a futuro, pues si lo dejamos hasta ahí, hasta la fila 45, no va a contar los demás. Entonces ya sabemos que siempre vamos a contemplar todas las opciones o todas las celdas de esa columna. ¿Cuántos son hombres? Entonces vamos a preguntarle acá, ahorita, Ingrid y Vanessa. Si me están preguntando cuántos son hombres, y recordemos la sintaxis acá, ¿me la recuerdas, Ingrid? ¿Cómo lo escribiría? Contar puntos sí. Pero recuerda que primero es el igual, ¿cierto? Igual, sí, señor. Contar puntos sí, acá está. Paréntesis, entonces sería C2, 2 puntos, C45. Bueno, y ahora te digo algo. Si esto crece a futuro, ¿cómo haría? Ay, se me olvidó. ¿Quién quiere colaborarle a la compañera? Se colocaría 1.048.576. Bien. ¿Y cuál era la otra forma que yo les dije que también se podía colocar? Colocar toda la celda. Toda la fortuna. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace toda la fácil. Usted oprime control y flecha abajo 2 veces y ya. Ajá. Dándole aquí, o escribirla, bueno, aquí porque yo siempre las escribo. Entonces, en este caso, ¿cuál? De la C, me decían que la C, entonces yo puedo colocar C.C. Porque, muchachos, ya no me importa que la primera fila corresponda al campo de la tabla, porque pues él va a preguntar C1, que es donde está el nombre del campo, es igual a la palabra masculino y va a decir que no, entonces él no lo va a contar. Y con eso le doy respuesta a lo que me preguntaba Carlos. Carlos me decía, ¿qué voy a hacer con las celdas que están en blanco? No, él sencillamente no las va a incluir dentro de su conteo, ¿bien? Porque no son iguales a ese parámetro que se va a definir como condición. Entonces, 2 puntos y lo siguiente es la condición. Nos están preguntando que cuántos son hombres. Entonces, abro la comilla y escribo, de acuerdo a cómo está el registro en mi base de datos, escribo masculino. Esto no tiene diferenciación de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, yo les sugiero, porque habrán versiones anteriores de Excel, donde de pronto sean celosos con eso. Entonces, para no estar dependiendo de eso, yo sí les sugiero que escriban tal cual aparece en la base de datos, masculino. O sea, la primera letra en mayúscula. Cerramos la comida. O sea,
¿Tiene sensibilidad a las tildes también o eso no? Sí, sí tiene, Jefferson. Esa es una buena pregunta, pero O sea, hoy no lo vamos a tratar, Jefferson. Debe, Ya debe le quedar, dime, debe Javier. quedar exactamente como está escrito en la información, ¿sí? En la base Sí, de datos. sí, y no vayan a escribir masculino, espacio, no. Masculino y ya. O sea, entre esas comillas debe colocarse exactamente esa palabra. O sea, todo pegado, profe. Pues la palabra, porque ahí no hay varias palabras, ¿sí? O sea, masculino, Sí, ya, claro. nada de espacios ni nada Ajá. diferente. Bueno, Jefferson hizo una pregunta importante. Y si hay tildes, también debemos contemplar eso. Pero muchachos, para de pronto poder cumplir con el objetivo de la clase de hoy y precisamente en el próximo encuentro, la siguiente función que vamos a trabajar, se va a tener en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando hay tildes? ¿Qué pasa cuando hay, o sea, pues la ortografía es una, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando una base de datos es alimentada por varias personas, aunque ya ahorita con todos los sistemas de información que hay y desde que haya sido realizada por un buen programador, pues la idea es evitar ese tipo de cosas de que una palabra sea escrita de diferentes maneras. Pero digamos que sencillamente es una tabla de Excel donde varias personas escribieron y entonces algunos lo hacían de forma correcta y otros con errores ortográficos, pero todos hacen referencia al mismo producto, a la misma palabra. Entonces también podemos contemplar esa opción, pero lo hacemos en la siguiente clase, ¿bien? Para no extendernos acá con la otra función. Pero igual lo que veamos en la siguiente clase aplica para acá, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sería masculino. ¿Quedó claro para todos por qué es C2.C? Sí, señora. Bien, muchachos, entonces yo le doy enter acá y me da 22, como lo había dicho el ejercicio. En esta ocasión voy a aprovechar que aquí está la opción de filtro. Yo le digo acá que me muestre solo los masculinos. Le doy a aceptar, selecciono ahí y entonces el recuento me dice que son 22. Bien, con eso confirmo. Igual nosotros no deberíamos dudar porque sabemos que Excel es exacto. Entonces, pero bueno, para verificar eso. Entonces, bien, vamos a borrar y aquí tenemos entonces que los hombres. Bien. ¿Preguntas? Profe, pues a mí no me deja Lo estoy registrar haciendo, eso. pero no me está dando. Algo estoy haciendo mal y estoy revisando el Sí, paso a paso. profe. ¿Qué les aparece, Natalia y Javier? ¿Qué error les aparece? A mí me aparece un letrero que dice que hay un problema con esta fórmula, pero pues yo la he rectificado ya varias veces y no sé por qué me da ese error. Natalia, ¿tú puedes compartir tu pantalla? Sí. Eso no será la versión de Logic que tendrá cada uno. No, Carlos, no. Yo creo que ella de pronto no está empleando, yo creería que ella no está empleando, si le dice así es que de pronto no está escribiendo 2 puntos Sí, o eso coma es lo que te iba a decir. Revisa los 2 puntos, si es seguido el punto y coma para hacerte específica. y que haya abierto y cerrado las comillas, también eso es importante. Y si quiere puede compartir pantalla para que la profesora pues revise. Sí, voy a dejar de compartir para que la compañera comparte. Le falta una comilla. Te falta una comilla. Al último de masculino. Cierra comilla. Tiene una coma. Sí, yo la había escrito varias veces y bueno, aquí me faltaba la comilla, pero en las otras no, ya la Es que tenía. había puesto una coma después de C2.C y no es coma, es punto y coma. No, ahí está la punto y coma, no es una coma, es un punto y coma. Listo, entonces vi mal. Pero ya te dio resultado, Natalia. No. Si quiere, Muestra, no alcancé a ver. vuelva a compartir pantalla para revisarlo otra vez. No alcancé a ver.
Y cuando le das enter, ¿qué te aparece? Déjame ver, Natalia. Dale enter. Dice, dale a aceptar, igual él te va a corregir. Y le das enter y sigue apareciendo, es que no alcanzo a ver. Cuando el primer... No, yo creo que es un problema de rango. Escríbele C2 a C45 para ver qué te sale. Dale, sí, Cristian, gracias. No. No, es que ellos le están pidiendo Vuelvan a hacer todo. en vez de comillas, Es ponga que cosas. ya la había vuelto a hacer y también le cambié a C 2.6 y tampoco, Hay otras funciones que tampoco me da. utilizan, en vez del punto y coma, utilizan la coma. Les toca mirar si de pronto es eso. Puede ser la versión del que no te permite. Natalia, donde estás Sí, colocando de el pronto punto y la coma, versión. coloca la comita. Cambia el punto y coma por coma y nos cuentas. Sí, sí me funcionó. Así sí me funcionó. Bueno, entonces estén presente, Natalia. ¿Qué versión tienes tú de Office? Pues la verdad no sé cuál será esta. Hace poco la actualicé. Voy a mirar acá. Ese año, porque se supone que del 2010 hacia abajo trabajan con coma en vez de punto y coma, pero la verdad no sé en qué consiste y es que hay versiones actuales, por ejemplo yo tengo 2019, pero a mí no me pasa, pero Es 2019. exacto, pero sin embargo pasa eso, de que no es el punto y coma, sino coma. Entonces, esté presente de ahora en adelante, Natalia, para ti en concreto, de que cuando digamos punto y coma, a ti te corresponde con coma. ¿Bien? Entonces, Ok, sí, señora. Gracias. bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Si no es así, necesito que por favor les voy a dar 10 minutos, son las 9:24, a las 9:35. Ustedes me responden las demás. Voy a estar por aquí, voy a colocar en silencio para ver cómo les va y quisiera ver eh, cómo es esa experiencia de ustedes para que respondan los siguientes ejercicios.
Hola Jenny. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Ok, Jenny, es que no había escuchado porque Isabel me informó por medio de una nota de voz y pues como estaba en clases con ellos, no había escuchado la solicitud. Bueno. Ellos en este momento se encuentran realizando un taller, yo les di 10 minutos, en 3 minutos se cumple ese tiempo. Entonces, si quieres, a las 9:35 que retomamos, haces tu intervención. Aprendices, Jenny es una funcionaria de la Secretaría TIC que les quiere compartir una información, entonces, por favor, para que estén atentos, retomamos con ella y pasado la intervención de ellos, entonces revisamos la actividad, ¿vale? Entonces, en 3 minutos comenzamos, Jenny. Listo, muchísimas gracias. Inicias tú, ¿vale? Bueno. Disculpe, profe, a mí se me había caído el internet y no quedé perdida. Hasta ahora volví a ingresar y escucho que colocó una actividad. Xiomara, bueno, la realizas luego de la intervención de Jenny. Estamos en el libro de Excel que yo les compartí en la hoja 2, donde dice ejemplo 1 con tal punto sí, que creo que yo no les estoy compartiendo. Bueno, voy a compartirle un instante para que te ubiques ahí. Están respondiendo estas preguntas. Está cargando, un momento. Entonces, aquí están preguntando, usando la función que estamos trabajando, que es la contar puntos sí, cuántos son hombres en esta base de datos, cuántas mujeres hay, cuántos tienen más de 50 años, cuántos tienen hasta 50 años, y la última, cuántas mujeres tienen menos de 45 años. ¿Bien? Entonces ya vamos a finalizar. Si no alcanzaste, pues yo creería que toca que te bases en la grabación para que te pongas ahí al día. De todas maneras, ahorita que retomemos, tenemos que analizar la pregunta 5. Gracias, profe. Bien, entonces he dejado de compartir pantalla. Quiero escucharlos. ¿Están por ahí? Comience Jenny a hablar y no haya nadie. Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, están atentos. Qué bien. Entonces, Jenny, son todos tuyos. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, bien. Buenos días para todos. Mi nombre es Jenny Estarita. Soy funcionaria de Secretaría de las TIC de apoyo. En este día vengo a brindarle una pequeña charla sobre cómo usar la aplicación llamada Barranca Bermeja Móvil, que se puede descargar desde Play Store para que ustedes tengan más accesibilidad a las dependencias y a los trámites en línea que tiene Alcaldía Distrital. ¿Alguno de ustedes has escuchado sobre esa aplicación? No, señora. Sí, señora. Hasta ahora. Vale, bueno, los que sí tienen un poquito de conocimiento, pues ya se guiarán más con lo que yo les voy a mostrar ahorita. Barranca Bermeja Móvil es una aplicación que se está implementando desde el año pasado por medio por medio de Alcaldía Distrital y de la Secretaría de las TIC para que la comunidad tenga más accesibilidad a ella. Por lo tanto, desde allí pueden realizar trámites en línea para que no tengan que estar desplazándose directamente hasta Alcaldía Distrital y allí le mostraremos las dependencias que tiene Alcaldía, los números telefónicos, los contactos de cada uno de ellas. Barranca Bermeja Móvil solamente se puede descargar desde el sistema operativo Android. Por el momento para iPhone no lo tenemos, pero estamos trabajando en ello para poder adquirir la aplicación desde ese sistema. Les voy a compartir pantalla
para que yo ya la tengo descargada en mi celular para que ustedes puedan ver cómo es la aplicación. Esta es la aplicación Barranca Bermeja Móvil. El primer icono que ustedes se encuentran que está encabezando los demás se llama Reporte Ciudadano. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Al yo dar clic en Reporte Ciudadano, él me envía automáticamente al mapa donde ustedes pueden ingresar la dirección del barrio, de la residencia donde se encuentra la problemática que están viviendo. Antes de eso, aquí arriba donde dice mapa, en la franja morada, yo voy a deslizar para dar iniciar sección, donde la cual primero, antes de realizar este proceso, debo registrarme. Los que no están registrados, ya sea por medio de Facebook o por medio de una cuenta de Gmail que tengan ustedes registrados en el celular. Desde allí ustedes pueden ingresar o si no, se pueden registrar con una nueva. Ya cuando ustedes se registran, automáticamente se pueden diligenciar la dirección donde se encuentra la problemática que están viviendo y nosotros estaremos respondiendo, o la persona encargada o la dependencia encargada de la problemática que está ocurriendo. Aquí le dice mis casos, ahí van a aparecer todos los casos que usted ha reportado, todas las problemáticas que usted tiene reportada y nosotros vamos a ir ayudando. No le vamos a contestar enseguida, por lo que saben, la comunidad de Barranca Bermeja es muy grande y nosotros estamos dando a conocer la aplicación para que ellos puedan acceder a ella. Como sabemos, estamos en una modalidad virtual y se congestiona mucho las redes sociales cuando nosotros tratamos de contestarle todos al mismo tiempo. En el logo de la casita que estaba en la parte de abajo, le doy clic y me devuelvo automáticamente al menú principal. Donde dice trámites en línea, que es el segundo icono, yo le doy clic y allí me despliega la página web de la alcaldía distrital. Aquí puedo conocer qué trámites en línea puedo yo realizar desde la aplicación, que es asistencia técnica rural, el certificado de residencia, el concepto sanitario, la declaración privada de retención y autorretención en la fuente de industria y comercio, impuesto de industria y comercio, su complementario, avisos y tableros, impuesto predial unificado, licencia de exhumación de cadáveres, licencia de inhumación de cadáveres, licencia para la cremación de cadáveres y traslado de cadáveres. Al yo darle clic donde dice traslado de cadáveres, me envía a la página donde me explica la descripción. ¿Quién es la encargada de este trámite? La Secretaría de Salud. Es una dependencia de la alcaldía distrital. ¿A quién va dirigido? Ahí ya dice si es ciudadanía, extranjeros o organización, depende del documento que hay. Aquí le sale si tiene pago o no tiene pago. Aquí se requiere pago, no tiene costo. No tiene ningún costo, es de tiempo de respuesta inmediata para que ustedes puedan realizar esos trámites que más de uno pues lo necesitamos. Y aquí pueden encontrar todos los trámites en línea más importantes que tiene la alcaldía distrital en estos momentos en la página, en la aplicación. En la página web, que más adelante pues yo voy a estar nuevamente con ustedes contactándome para poderles explicar la página web de la alcaldía distrital, que es un poquito más completa, pero aquí en la aplicación nos muestra más resumido las cosas más importantes que nosotros como ciudadanos necesitamos. Aquí donde dice calendario de eventos, en el tercer icono, nos muestra los eventos que surgen en la alcaldía distrital, los eventos que tiene Barranca Bermeja. Por el momento no hay ningún evento porque, como pueden saber, estamos en tiempo de pandemia. El cuarto icono se llama petición, quejas y reclamos. Yo doy clic, me envía a la página. Espera que está cargando. Me envía a la página donde me pide llenar un formulario para la recepción de solicitudes. Le doy clic donde dice radica tu
petición, queja y reclamo aquí. Me van a pedir todos los datos, el cual yo debo diligenciar. Donde dice asunto, voy a escribir cuál es la petición, la queja o reclamo que yo tengo y que se me presenta constantemente. Le doy no soy un robot y tiene que anexar los documentos que ahí le pidan. Cédula de ciudadanía o lo que usted quiera anexar o a veces lo que le pide la página. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o ya ha visto la página, entrado, la ha analizado? Jenny, Shirley Montoya, creo, está con la mano arriba. Es que como estoy compartiendo no me deja ver. Buenos días, sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Sobre el registro, sobre la certificación de solicitud de residencia, que es la misma de territorialidad, ¿cuánto tiempo está demorando pues para llegar? No como primera vez, sino ya pues se ha tramitado varias veces, ¿sí? 15 días hábiles, ese es el tiempo establecido, así no sea primera vez. Siempre va a durar 15 días hábiles y te llega a tu correo electrónico. Ah, ok. Jenny, ¿podríamos mostrar un ejemplo de cómo se solicita? Sí. Gracias. Bueno. Con gusto. Aquí, iniciar trámite. Aquí me dice, realiza aquí su solicitud y consulta aquí el estado de su solicitud. Realiza aquí su solicitud. Aquí me va a poner a diligenciar unos datos. Sí. Que me sale cédula, entonces yo digito mi número de cédula, el primer nombre, el nombre completo, los apellidos, como yo ya lo tengo, ya aparezco en sistema. Fecha de nacimiento, diligencio mi fecha, entonces como yo estoy enero del 94, Doctora, disculpe, es que yo la otra vez vi por clasificados que la página de la alcaldía había tenido como unos inconvenientes, ¿sí? El tema de, no sé, estaba como caída. Yo había solicitado ya pues hace 15 días el certificado, pero luego vi un comunicado que tocaba volverlo a hacer de nuevo. Entonces, en ese caso, ¿demoraría otra vez los 15 días hábiles o de pronto saldría un poco más antes? De pronto le puede salir un poco antes porque ya tú lo has solicitado varias veces, pero ya depende directamente de la dependencia que está a cargo del certificado de residencia. Entonces, formúlelo nuevamente y pues ya le llegará directamente a la persona que está a cargo de esa formulación. Y ahí pues ellos, si te contestan de una vez, te dicen el tiempo que se demora. Si no, pues te debes esperar los 15 días hábiles. ¿Cómo así? ¿Uno se puede comunicar, digamos, por teléfono? ¿Hay algún número? ¿Sí? Sí, sí, señora, en las diferentes dependencias que hice canales de atención, ahí vas a encontrar los números de las dependencias que están a cargo de cada uno de los trámites que se puede hacer en línea. Ok. En la partecita de abajo siempre eso piden ahí abajo unos documentos, pues yo no los cargué todos. Debe anexarlo. El obligatorio es la cédula, los que llevan el asterisco rojo. Esos son el campo obligatorio que siempre debes tú llenar. Ese hat, ¿eso qué significa? Eso fue el único que yo no llené. Bueno, sobre eso todavía no tengo conocimiento. Ese es, disculpa, Chile, ese es una carta que remite el presidente de la Junta de Acción Comunal de tu barrio, donde él confirma que tú sí resides en Barrancabermeja, pero mira que no son obligatorios. Quiere decir que tú presentas la cédula de ciudadanía, que es la única obligatoria, y si evidentemente tú eres de Barrancabermeja y has votado allá o apareces en el SISBEN, si no cuentas con ese documento, igual te van a expedir el certificado, ¿sí? Son cualquiera de esos documentos.
Entonces, si no tienes CISBEN tampoco de Barranca, porque yo sé que en la última actualización muchos nos quedamos por fuera, puedes usarla, tomarle una foto a tu certificado de elecciones y con eso compruebas de que sí resides en Barranca Bermeja. Es una forma de ellos validar que realmente sea residente allá. Gracias, profe. Listo, ya yo habiendo llenado todos los campos, pues debo anexar mi cédula, pues no lo puedo hacer porque en el momento no tengo mi cédula a la mano para poder anexarla. Y ya tú le das acepta las políticas de privacidad y condiciones de uso y le das enviar, que se te activa el icono de enviar. Entonces tú envías y el certificado de residencia te va a llegar a los 15 días hábiles. De pronto, como tú lo has solicitado varias veces, te puede llegar antes, pero lo más fijo es que te llegue 15 días hábiles después. Ah, correcto, muchas gracias. ¿Usted me podría de pronto indicar o dónde puedo, digamos, lo que usted me está hablando ahorita sobre las líneas de atención, en qué lado es que están? Listo. Aquí donde estamos en trámite de iniciar trámite del certificado de residencia, abajo te dice dependencia y ahí dice que la dependencia encargada de la Secretaría del Interior. Entonces, aquí más abajo encontramos unos datos, pero estos son los de la Alcaldía Distrital como sí, de la oficina principal. Entonces, me voy hacia atrás, en canales de atención, debemos buscar la Secretaría del Interior, talento humano, Secretaría Distrital de Salud, de Atención Social. Bueno, aquí solamente encontramos las dependencias más importantes que tiene Alcaldía Distrital. De todos modos, para hacer así, yo te voy a dejar mi número de celular para poderte colaborar con el número telefónico de la dependencia a la que necesitas y pues tú me escribes y yo te la paso por WhatsApp. Ah, ok, muchas gracias. Listo, vale. Ha levantado la mano a Dalit. Dinos a Dalit. Hola Jenny, ¿cómo estás? Tengo una consulta, no sé si por esta aplicación también se puede, es acerca del CISBEN. Lo que pasa es que yo vivo en un enlace y pedía, bueno, nos indicaba que para solicitar el CISBEN enviáramos la información del titular y con los documentos adjuntos a un correo. Yo envié ese correo, ponle hace más de un mes y no me han respondido, entonces no sé si por esta aplicación se podría también revisar esa parte. Bueno, por esta aplicación no se puede revisar el trámite del CISBEN. Por la página web de la Alcaldía Distrital sí vas a encontrar todo más completo, que es www.barrancabermeja.go.co. Allí tú la encuentras por medio de Google, entras y automáticamente llegas a la página de la alcaldía. Tengo entendido que para que puedas solicitar el CISBEN debes requerir el censo, deben censarte. O sea, debes primero sacar cita para que te vayan a censar, porque pues las personas que no alcanzaron al censo deben solicitar la cita. Y de ahí ellos van hasta tu casa o si no te llaman y te realizan el censo. Incluso, pues yo, ahí la información decía que sí, que para solicitar lo de la visita, yo ya envié también, adjunté toda la documentación y hice la solicitud, pero tampoco me ha llegado esa información ni nada. O sea, bueno, anteriormente a mí me censaron, ponle que hace como 3 años cuando también hubo lo del censo, que fue un funcionario y nos censó y todo, yo tengo el certificado. Pero pues no sé, yo como que envié otra vez la documentación y todo eso con el núcleo familiar y aún pues no he tenido ninguna respuesta. Bueno, vale, entonces en la página web encuentras todas las dependencias de la Alcaldía Distrital con relación para lo del censo. Ahí puedes encontrar el número telefónico, pero si gustas, ahorita que yo te dejo en el chat mi número de celular y yo te colaboro con eso, para yo hablar con mis compañeras, con mi jefe, para que me regale los datos, los números telefónicos, para yo enviártelo a ti, para que tú llames y averigües qué ha sucedido al respecto. Listo, Jenny, claro que sí, te agradecería. Mil gracias. Bueno, ok, vale. ¿Alguna de ustedes tiene alguna duda, otra pregunta?
Al parecer no, Jenny, creo que todo está claro. Muchas gracias. Listo, vale, profe, gracias a ti por darme el espacio. Voy a dejar mi número de chat, perdón, de celular en el chat para que cualquier duda que tengan, por favor, me escriben al WhatsApp y yo se la respondo apenas ya tenga la información correspondiente. De todos Bueno, Jenny, modos, muy amable. feliz día para todos y que tengan un excelente día. Gracias, igual para ti, Jenny. Muchas gracias. Quedamos atentos al Muchas número. gracias, muy amable por la información. Bien. Bueno, muchachos, entonces, miren, el número de Jenny es 313-410-3994. Ahí quedó en la grabación también. Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, ¿cómo les fue con la actividad? Profe, yo ya pues prácticamente la tengo terminada. La última es la que no me quiere dar resultado porque me salen 0. Ok, bueno. A cada 22 también, ¿cierto? Yo sí selecciono aquí, como la segunda es saber qué son, cuántas son mujeres. Dime. Profesora. Dime. Yo tengo los resultados del ejemplo 1. Me da 22 mujeres. Si quieres, comparto pantalla. Dale, ya te dejo compartir. Dale, Yo no fui capaz de hacer lo demás. La verdad lo intenté, pero no sé cómo colocar para que me diera más de 50. Vamos a mirar, Shirley, ¿qué tiene el compañero? Gilbert José Camero Díaz, ¿eso quién será? Comparte, Javier, mientras Gilbert se acaba de conectar. ¿Quién es Gilbert? Esto no. Profe, ese es el correo de mi hijo. Estoy conectada desde el celular para poder hacer los ejercicios en el computador. Ok, vale. Porque el computador tenía la duda de quién era. Sí, siempre se tienen que identificar porque, pues sí, igual no pueden estar personas ajenas a la formación. Entonces, si no se identifican, me toca sacar. Bueno, está compartiendo Javier. Javier, entonces explícanos, porfa, ¿cómo lo hiciste? Bueno, acá en el numeral 1, tal como está la fórmula planteada en la diapositiva, ¿no? Contar puntos sí y entre paréntesis de los rangos y los criterios. Masculino, en el 2 lo que cambia es el género, que es femenino. Sí. En el 3, ya con los signos, como está también. Hagamos un par ahí, Javier. Los demás compañeros, ¿es claro lo que ha hecho hasta ahí o tienen dudas para aprovechar de una vez y aclararlas? Sí, es claro. Claro. Shirley, ¿tenía dudas? Shirley. Sí, profe, yo tengo dudas con el 3. Con el 3, bueno, dale. Entonces, explícanos, Javier, para que la compañera de qué es. En el 3, pues ya viene a jugar los signos que también están en la diapositiva, ¿no? Que son estos. Igual, mayor o... Bueno, entonces acá me pregunta que cuántos tienen más de 50 años. Entonces, obviamente con los rangos y los criterios, el rango sería de mayor de 50 y nos va a arrojar un resultado de 12. Dale doble clic nuevamente, Javier, muéstranos la fórmula. Shirley, observa que en esta oportunidad ya el rango de celdas hace referencia a la columna D, porque es en la columna D donde está la edad y tú estás validando edad, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso. En las anteriores era C porque el C era donde me definía el género y como me estaban preguntando si hombre o mujer, por eso siempre fue C. Acá me están preguntando por la edad, entonces la columna donde se va a hacer ese análisis de si existen personas mayores de 50 va a ser en la D, que es donde está la edad. Y pues la condición es que sean mayores de 50, valga ahí la redundancia, entonces colocas entre comillas usando el operador de comparación que le corresponde cuando es mayor, dice más de 50, entonces mayor 50, se debe colocar entre comillas y se cierra el paréntesis. Esperemos un momento, acá John está levantando la mano, dinos John.
Una pregunta, profe, cuando colocamos la condición mayor de 50, ¿toma los 50 o puede ser mayor o igual? No, de 51. Mira que, no, John, no tiene en cuenta los que son iguales a 50, pero es que la pregunta le dice más de 50. Más de 50, listo. Entonces no debes incluir los de 50, para que sean más de 50, solo los mayores a 50. Si te dijera a partir de 50, entonces sí era el mayor igual. ¿Es claro? Listo, perfecto, profe. Bien, dale. Continuamos, Javier, con el siguiente ejercicio. Bueno, ahí la cuarta pregunta hace referencia a cuántos tienen hasta 50 años. Entonces, menor, el rango sería menor que o igual a 50. Sí. Y nos va a dar un resultado de 32 personas. Bien, hasta ahí vamos bien, y de hecho la última pregunta, si vemos la cifra, está correcta. No la muestres todavía, Javier. Quiero saber, ¿los demás hicieron la última, que esa es como la más compleja de todas las otras? Sí. No, se tuvo dificultad. Sí, profe. Luz, ¿cuál fue tu dificultad? Pues yo vi que hay dos condiciones ahí, no supe cómo. Exacto, no, y vas bien, Luz, porque es que si ya tú hiciste el análisis y te das cuenta que hay dos condiciones, ¿me puedes decir cuáles? Luz. La edad y el género. Ajá, por un lado nos piden que sea mujer y por el otro que tenga una edad específica, que sean menores de 45. Entonces, ya ahí hay dos condiciones. La función que estamos trabajando, contar puntos sí, recuerdan que yo les decía, miren que la palabra está en rojo, miren que la palabra una condición. Entonces, esta función no nos va a ser útil para validar darle respuesta a ese problema que nos están planteando, ¿sí? Porque si nos están diciendo que son dos condiciones que se deben cumplir y la función solo sirve con una, entonces ya la función de contar puntos sí no es la correcta a emplear ahí. Entonces ahí es cuando aparece, en las diapositivas, si ustedes observan, aparece la función contar punto sí punto conjunto, que tiene su propia estructura o sintaxis y valida varias condiciones. ¿Nos las muestra, Javier, por favor? Ok. Entonces ahí es la función o la fórmula sería contar puntos sí, que es un conjunto de dos criterios y dos rangos, ¿no? El D, que es menor a 45, y el C, que hace referencia al género, en este caso femenino. Bien. Bueno, estas son las 10 de la mañana. No alcanzamos a analizar esta función porque ahí sí me toca a mí como orientarles para que quede claro completamente por qué fue la función contar punto sí punto conjunto, cuál es su estructura, cómo se emplea. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar pendiente, todavía no me van a enviar la actividad, pues porque la idea es que ustedes me envíen el libro ya con todo resuelto. De todas maneras, los invito a que, como ustedes ya tienen las diapositivas, las analicen, miren la estructura e intenten realizar el ejercicio. Si ustedes pueden hacer el ejercicio e incluso el de la siguiente hoja que dice taller 1, contar, me lo envían. Si no, entonces el viernes, Dios mediante, que socializamos y así entonces ustedes pueden resolver y el mismo viernes durante la clase, gracias Javier, durante la clase ustedes ya con el taller resuelto me lo envían, yo les daría el espacio para que lo resuelvan. ¿Les parece bien? Sí, profe, nos parece bien. Bueno, entonces... Bueno, de todas maneras, le dejo ahí la inquietud. Ustedes ya tienen el material, tienen las diapositivas para que analicen la función, intenten desarrollarlo, tanto ese punto 5 como el taller, y si logran resolverlo, chévere, me lo envían de una vez. Si no alcanzan, pues ya igual el viernes iniciamos socializando la función y posterior a ello ustedes ya estarían en la capacidad de desarrollarlo y durante la clase me lo envían ya resuelto. ¿Bien? Muchachos, pues hemos culminado con la sesión de hoy. Les agradezco la participación. Finalmente estuvieron conectados 30 personas restándome a mí.
y está bien esa cifra. Si alguno entró tarde y no alcanzó a estar para el llamado de asistencia, dígamelo para corregir acá, porque voy a enviar este informe a la secretaría y a los que no aparecieron conectados, entonces los estarán llamando. Y pues para evitar eso, díganme de una vez. Angie Caterine Velázquez se conectó.